Hola, bienvenidos a su clase virtual de Español 2. Hoy estudiaremos el tema de las campañas publicitarias. ¡Comenzamos! Esta estrategia comunicativa puede generar grandes cambios a nivel mundial. Sin embargo, en mi opinión, toma mayor relevancia cuando la utilizamos de manera adecuada para generar cambios en nuestra comunidad. Hoy revisaremos los aspectos más importantes de las campañas publicitarias de carácter social. Vamos a dar inicio. ¿Qué es una campaña publicitaria? Son una serie de acciones voluntarias y organizadas para informar sobre un problema y prevenirlo o darle una solución. Estas acciones se repiten durante un periodo determinado por distintos medios de comunicación e intenta generar movimientos de cambio en beneficio de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que una campaña será exitosa en la medida en que nosotros seamos constantes en hacer llegar la información a la población por los distintos medios de comunicación, ya sea impresos o electrónicos. Existen distintos tipos de campañas. Vamos a revisarlas. Campañas políticas. Estas son utilizadas principalmente por los partidos políticos en las contiendas electorales de los distintos cargos públicos, por ejemplo, la presidencia, una gobernatura, diputados, senadores, entre otros. Religiosas. Tienen como objetivo informar acerca de distintas actividades de carácter religioso. Pueden ser retiros espirituales, celebraciones eucarísticas, entre otros. Oficiales. Son gestionadas por los distintos gobiernos, estatales, municipales, nacionales, con el objetivo de informar o solucionar problemáticas de carácter social. Por ejemplo, la campaña Hoy no circula tiene como objeto disminuir la circulación de los vehículos para mejorar las condiciones ambientales de nuestro país. De divulgación científica. Son promovidas principalmente por instituciones educativas o de investigación, con el objetivo de dar a conocer los principales avances científicos o tecnológicos. Ciudadanas. Son planeadas y ejecutadas por integrantes de la comunidad, sin otro objetivo más que el de mejorar las condiciones de vida de su localidad o de todo el país. Como pudiste observar, existen distintos tipos de campañas publicitarias que abarcan distintas problemáticas o asuntos de nuestro país. Por lo tanto, las estrategias que se utilizarán serán diferentes en cada una de ellas, así como quienes las organizan y las llevan a cabo. Vamos a ver quiénes son. ¿Quiénes participan? El sector público, que son instituciones gubernamentales, que a través de sus distintas dependencias van a planear diversas campañas para abatir o informar sobre los temas que a ellos les corresponden. Por ejemplo, el IMSS o el ISSSTE se encargarán de campañas relacionadas con la salud. Sectur, la Secretaría de Turismo, se encargará de campañas para promover sitios turísticos, pueblos mágicos, etc. La Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente,
instaurará campañas para el cuidado del medio ambiente en sus tres categorías: agua, aire, tierra. También participa el sector privado, que son instituciones privadas, principalmente de carácter comercial, que asumen su responsabilidad social a través de estas campañas. Por ejemplo, el Grupo Modelo en esta pandemia dejó de producir cerveza para embotellar agua y donarla a distintas comunidades que las necesitaban. Las organizaciones no lucrativas son organizaciones no gubernamentales ni privadas que tienen el fin de ayudar para atender una problemática social sin recibir nada a cambio, más que las donaciones que la sociedad les pueda hacer para subsistir. El ejemplo más importante de estas organizaciones es Greenpeace, que cuida las especies en peligro de extinción, así como la contaminación de mares y océanos. Hasta este momento hemos revisado qué es una campaña publicitaria de carácter social, para qué sirve, cuáles son sus características y quiénes participan en ella. Vamos a continuar. Para que una campaña publicitaria pueda llevarse a cabo, debe contar con estos elementos. Vamos a analizarlos ejemplificándolos con la campaña de Susana Distancia. Emisor. El emisor es la persona o grupos de personas que van a planear y llevar a cabo la campaña publicitaria. Por ejemplo, en este caso, el Gobierno de México. El receptor. Son las personas a las que está dirigida la campaña publicitaria. Puede ser un sector muy pequeño o puede ser a nivel nacional o internacional. En este caso, la campaña de Susana Distancia fue dirigida a todo el país de México. Tema. Se refiere a la problemática que se desea informar o solucionar. En este caso, el problema es el coronavirus. El siguiente elemento es el objetivo o propósito. Se refiere a qué se desea lograr, a dónde quiero llegar con esta campaña. Regresamos al ejemplo. La campaña de Susana Distancia buscaba evitar o busca evitar un mayor número de contagios. Recomiendan varias acciones que se deben llevar a cabo para lograr que esta pandemia se termine. El siguiente elemento es estrategias y formatos. Se refiere a qué voy a utilizar para hacer llegar esta información al público o a los receptores que quiero que llegue. ¿Qué voy a utilizar para llevarlas a cabo? Por ejemplo, puedo hacer uso de medios impresos, como es esta propaganda. Puedo hacer uso de medios electrónicos, como son las conferencias, entre otro tipo de estrategias, radio, internet, etc. ¿Qué otro elemento cuenta? El alcance. El alcance se refiere a qué grupo o sector de la población deseo llegar con esta publicidad, con esta propaganda. En este caso, la propaganda de Susana Distancia estaba
enfocada a toda la República Mexicana, hasta los más recónditos lugares de nuestro país. En ocasiones no es posible llegar hasta ellos, pero no está por demás plantearnos como objetivo llegar a todos los lugares de nuestro país. ¿Qué otro elemento podemos encontrar? La duración. La duración la podemos plantear a corto, mediano o largo plazo. Depende de la complejidad del problema. Si es solamente informar, pues tal vez sea una campaña a corto plazo. En el caso de la pandemia que estamos viviendo, esta será a un largo plazo hasta que se termine o ya esté segura la población y evitar nuevos brotes o contagios. Y por último, los recursos. Cuando hablamos de recursos, no solamente nos referimos a los recursos económicos, que son importantes, porque tenemos que pagar la producción de propaganda, pagar spots en televisión, comerciales en televisión, pero también nos referimos a la parte intelectual. ¿Quiénes me van a ayudar a planear esta estrategia? ¿Quiénes me van a ayudar a modificar la estrategia si es que no da el resultado deseado? Estos son los elementos con los que debe contar una campaña publicitaria. Vamos a continuar. La principal herramienta de las campañas publicitarias es el mensaje. El mensaje resume lo que se pretende lograr con esa campaña. Los mensajes deben persuadir, quiere decir que deben de convencer por todos los medios de que la información o lo que yo pretendo se debe cumplir. Debo convencer a la gente que lo que estoy diciendo es cierto y es benéfico para ellos o para el país en todo caso. Vamos a analizar las herramientas para persuadir a una persona o a un grupo de personas. Las metáforas visuales. Las metáforas visuales consisten en comparar dos palabras u objetos que guardan cierta similitud entre sí. En las campañas publicitarias, muchas veces encontramos que se sustituyen las palabras por imágenes para de esta manera generar mayor impacto en las personas que recibirán el mensaje. Por ejemplo, en esta imagen se sustituye a nuestro planeta por una bolsa de basura. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro planeta está muy contaminado. No hacen falta palabras. En esta imagen se alude a que la lectura ejercita el cerebro. Los libros fueron sustituidos por unas pesas. El ser humano es sustituido por el cerebro. La lectura ejercita al cerebro. Esta imagen fue parte de una publicidad en contra de la anorexia. ¿Qué nos quiere decir? Que la manzana en el espejo se ve muy bien. Sin embargo, la realidad refleja otra cosa. Está degradada. Se sustituye a la manzana por un ser humano. Por último, esta imagen nos da a entender que el hombre o el ser humano debe tener un equilibrio entre los sentimientos y la razón. Se sustituyen los sentimientos por el corazón y la razón por el cerebro. Son metáforas visuales. La rima. La rima tiene cierta cadencia al pronunciarla. Cuando escuchamos o leemos textos que contienen rima, son más dulces al oído. Y de esta manera también podemos apropiarnos de manera más fácil de estos textos. Por lo tanto, una publicidad que contiene rima va a ser más fácil que se quede grabada en nuestro cerebro, en nuestro subconsciente.
Por lo tanto, el mensaje llegará de manera directa. Por ejemplo, no te pases de frescura y ajusta la temperatura. Frescura, temperatura. Esta campaña publicitaria fue para crear conciencia, se elaboró para crear conciencia acerca del uso adecuado del aire acondicionado, ya que genera contaminación, consume energía. Otro ejemplo. Ayude un poco, aflojando un foco. En esta frase podemos encontrar rima. Poco, poco. De esta manera el mensaje como que quedaba más apropiado en nosotros y decíamos, tenemos que ahorrar energía, que era el objetivo de esta campaña publicitaria. Los lemas. Los lemas son frases cortas, por lo tanto, son más sencillas de memorizar. El mensaje se quedará con mayor facilidad en nuestro cerebro. No necesitamos un texto muy largo para hacernos conciencia, sino una frase corta que pueda quedarse en nuestra memoria de manera más fácil, de manera más sencilla. De esta forma, la publicidad cumple con ese objetivo. Por ejemplo, la familia pequeña vive mejor. Esta publicidad fue muy famosa en México en los años 80 y tenía el objetivo de concientizar a las personas, a los matrimonios, de no tener tantos hijos para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. La campaña Sin maíz no hay país buscaba apoyar a los campesinos mexicanos que consumiéramos producto nacional y no extranjero. De esta manera, estas familias saldrían de la pobreza. La frase era muy corta, un lema muy corto. Sin maíz no hay país. El hambre no espera. También en este lema podemos encontrar el uso de la rima. ¿Qué otro elemento podemos encontrar? La antanaclasis. La antanaclasis es darle a una palabra dos sentidos en una misma oración. De esta manera, hacemos reflexionar a nuestro cerebro, hacemos funcionar a nuestro cerebro y sin darnos cuenta, el mensaje se está quedando grabado en nuestro subconsciente. Por ejemplo, yo a este lo hablando. Son dos palabras que aunque tienen dos significados diferentes, son muy parecidas. Hablando de la acción de hacer entrar en razón a una persona y hablando de la acción de emitir palabras. Yo a este lo hablando. Otro ejemplo de antanaclasis es la siguiente frase o el siguiente texto. Ayer discutí con el camarero. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque cuando como, me gusta que me traten con esmero. En este caso se sustituyen las palabras ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? De una intención interrogativa a una intención afirmativa. Porque cuando como, me gusta que me traten con esmero. Nuevamente encontramos la rima presente en esta frase publicitaria, además de la antanaclasis. Camarero con esmero. ¿Qué te parece? ¿Habías visto una campaña publicitaria? ¿Habías identificado todos estos elementos? ¿No? Pues ahora te corresponde analizar una campaña publicitaria e identificar todas estas características si es que no lo habías hecho. Pues hasta aquí el tema del día de hoy. No nos despedimos. Nos vemos pronto en tu próxima clase virtual de Español 2. Hasta luego.